Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Nayeli Cruz y es un gusto para mí darles la bienvenida ya a esta cuarta sesión de la jornada de formación juvenil que hemos organizado con mucho cariño para todos ustedes, gracias al apoyo de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas. Nosotros como equipo de Edúchere y de Aprendiendo a Querer México, es un privilegio de verdad estar con ustedes esta tarde. ¿Qué les parece si damos un par de minutitos para arrancar la sesión de hoy? Ya está súper listo aquí nuestro amigo Marcelo Bartolini para impartir el tema de esta tarde y pues ya basta con que se conecten lo máximo de compañeros, échenles un grito si los tienen por ahí cerca de ustedes de que ya vamos a iniciar, que es importante la puntualidad y en 2 minutitos estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muy bien. Perfecto, pues ya son las 12:05 de la tarde. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes nuevamente. Los saluda Nayeli Cruz y pues ya estamos aquí súper listos para iniciar el tema número 4 de esta jornada de formación juvenil que se titula Mis convicciones sí importan. Ya tenemos aquí al maestro Marcelo Bartolini, perdón, un gran amigo de Edúchere, un gran profesional. De verdad, pregunten todas sus dudas, de verdad, aprovechen todo el conocimiento que él les va a compartir. Y pues nada, antes de presentarlo y darle la bienvenida formal, pues recordarles algunos puntos importantes
que tenemos para esta sesión, que seguramente ya hasta se lo saben de memoria porque ya estamos en la recta final de esta jornada. Y pues claro, uno de ellos, por supuesto, es el siguiente, ¿no? Es importante que recuerdes que al final de cada sesión, incluida esta cuarta y la próxima, que ya es la última, te vamos a enviar una encuesta de satisfacción, una encuesta en donde te vamos a preguntar algunas cosas en torno a el tema de esta tarde. Es una encuesta anónima, siéntete en la confianza de contestar. Te pedimos que aludas a la honestidad, ¿no? Que aquí resuelvas todas tus dudas, que nos digas tu opinión, qué es lo que piensas. No te pedimos tu nombre, no te pedimos tu correo electrónico, únicamente te pedimos que contestes con la verdad, ¿no? Que sea un ejercicio de verdad. Es importante que se conecten a tiempo para iniciar en tiempo y forma, ya que el tiempo de cada uno de ustedes, el tiempo de nuestro ponente es sumamente valioso y es importante ser muy respetuosos y vivir el valor de la puntualidad. Te recomendamos que participes. Esta jornada está hecha para ti. Queremos despejar todas tus dudas al respecto, pero si no nos las compartes, pues va a ser complicado. Así que vas a tener un chat especial de preguntas y respuestas en donde vas a poder escribir todas tus dudas, tus aportaciones, tus comentarios. Y también recuerda que podemos activar tu micrófono. Basta con que levantes tu manita electrónica para que tanto Selene Ramírez, que está aquí hoy con nosotras también, que es parte del equipo de Duchere, y una servidora Nayeli Cruz, puedan activarte tu micrófono y que estés muy atento a cuando mencionamos tu nombre para que puedas activar tu micrófono. Nosotros únicamente habilitamos la opción para que tú solito puedas activar tu micrófono. Entonces, bueno, es bien importante tu participación. Y bueno, el último punto es, te sugerimos tomar apuntes, ¿no? Vas a aprender cosas nuevas, vas a aprender cosas o conceptos distintos. Entonces, todo lo que te sirva para tu día a día, para tu vida cotidiana, para tu futuro, para tu proyecto, para tomar decisiones, llévatelo. Siempre el mejor amigo y el mejor recordatorio es lápiz y papel. Entonces, te recomendamos y te sugerimos tomar apuntes. Buenísimo, pues entonces ahora sí es momento de presentarte a Marcelo Bartolini, que ya está aquí, ya prendió su cámara, ya lo estamos viendo. Y si me permites, Marcelo, voy a leer solamente algunas pinceladas de tu gran formación, ¿no? Y muchas gracias por aceptar la invitación y por estar esta tarde aquí con nosotros. Pues bueno, el tema de esta tarde, mis convicciones importan. Vamos a ir cerrando la pinza en torno a estos temas. Marcelo Bartolini es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Cuenta con un diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Es abogado y consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Por más de 10 años, fungió como director de asuntos públicos en Early Institute, organización de la sociedad civil en la que se especializó en la incidencia en el ámbito público. Ha participado en publicaciones sobre diversos temas, entre los que destacan el derecho a la vida en México, el divorcio express, las recomendaciones de los organismos internacionales, la explotación de mujeres con fines reproductivos, la objeción de conciencia sanitaria y la libertad de expresión. A partir del mes de abril del 2019, dirige Artículo 18, que es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en México. Es un honor y un gusto, Marcelo, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido y ahora sí, te cedo el micrófono y es todo tuyo el público. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. Antes de comenzar, yo quisiera pues también saludar y agradecer a todas las personas que hacen posible este evento del día de hoy, en particular al COBAT, a Educhere, Aprendiendo a Querer, a Nayeli Cruz aquí presente, a Selene Ramírez que también nos ayuda con la organización de este evento. Nada más quisiera yo antes de comenzar una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para la plática para no excederme de sus tiempos? Sí, Marcelo, tenemos prácticamente hasta las 2 de la tarde, pero ya contemplando los bloques Preguntas. de preguntas y respuestas. Entonces estamos Perfecto. hablando de que de charla más o menos tenemos como 1 hora 15, 1 hora 20. Perfecto, me parece muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Nayeli. Entonces,
para poder continuar con esta plática, preparé una presentación que quiero compartir con ustedes, de modo que sea más agradable, que puedan seguir el PowerPoint, que me puedan seguir en lo que me escuchan, pero también vayan viendo algunas notas, algunos mensajes que sean importantes y que ustedes también puedan sacarle el máximo provecho a esta charla. Esta es la presentación y de esto vamos a hablar el día de hoy. Dice, mis convicciones importan. Esa es la plática que me pidieron impartir y dar con ustedes el día de hoy, y lo cual hacemos con mucho gusto. Antes de comenzar, quisiera aclarar algunas cuestiones para que ustedes sepan exactamente de qué vamos a platicar el día de hoy y de qué no vamos a platicar, porque de esa manera ustedes pueden tener una expectativa bastante más certera. ¿De qué sí vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de la información del contexto a nivel nacional en el tema de las convicciones. Después vamos a ver si hay o no hay discriminación con motivo de las convicciones en nuestro país. Después vamos a analizar cuáles son las reacciones más frecuentes que podemos tener los seres humanos frente a un ataque o una amenaza, para concluir con lo que son tus derechos y cómo hacerlos valer desde una perspectiva, obviamente, de los derechos humanos. ¿De qué no vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy no vamos a hablar de moral, de ética o de religión. Esto no es catecismo. No vamos a entrar a ver qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que dice el Corán o qué es lo que dice la Torá. Vamos a hablar, tampoco vamos a hablar de las convicciones personales de cada quien. Y mucho menos vamos a enjuiciar las convicciones morales, éticas o religiosas de cada uno. No faltará, les recuerdo una plática que tuve el otro día en donde me preguntaban, oye, bueno, ¿y qué sucede con un grupo narcosatánico que entonces sacrifican a los bebés en sus rituales y sus misas negras? Y entonces, a ver, ojo, estamos hablando de que vamos a abordar convicciones éticas, morales o religiosas que tengan cada uno de ustedes, pero desde una perspectiva que construyan, que busquen sacar el bien para sus personas y el bien común dentro de un orden público que permita una sana convivencia con todas las personas que habitamos en el país. Entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a despejar la siguiente pregunta. ¿Por qué hablar de las convicciones? ¿Para qué organizar esta plática? ¿Qué caso tiene tomarse la molestia de traer un invitado desde otro estado para que nos platique durante 1 hora y media de las convicciones? ¿Será tan relevante? Bueno, algunas respuestas o algunas pistas que yo podría darles son las siguientes. ¿Por qué hablar de las convicciones? Primero, porque las convicciones le dan una identidad, sentido y propósito a nuestra existencia. Segundo, porque también las convicciones nos sirven de un norte, como si fuera un faro o una guía para que podamos tomar las mejores decisiones, sobre todo ahorita ustedes que están en una etapa de la vida en donde después van a elegir si siguen estudiando, si se ponen a trabajar, si se casan, si tienen hijos, etcétera, qué se van a dedicar el resto de su vida. Entonces, todas esas decisiones que son muy importantes siempre son mejor orientadas cuando lo hacemos a la luz de nuestras convicciones. 3. Las convicciones son indispensables para armar un plan de vida, como lo van a ver o lo han visto en las pláticas que se organizan en este programa. 4. Estas convicciones alientan a nuestro desarrollo humano. 5. Además, las convicciones mejoran la calidad de las relaciones con las personas que nos rodean. Y 6. En pocas palabras, en síntesis, muchachos, las convicciones nos ayudan para no ir por la vida como hoja al viento, a la deriva, como náufragos sin puerto. Nos dan, como les decía hace un momento, un sentido, un propósito, una identidad a nuestra existencia. Dicho lo anterior, quisiera empezar esta charla con la información del contexto. ¿Qué nos dice el Censo Nacional acerca de las convicciones? ¿A poco los censos nacionales se toman la molestia de incluir el tema de las convicciones cuando hacen estas encuestas de casa por casa en todo el país? Bueno, para su sorpresa, les podré decir que sí. Según el Censo de Población y Vivienda del 2020, podremos decir que esta es información fresca, es reciente. Si nosotros revisamos qué es la información, los datos duros que obtuvo el INEGI a partir de este último censo del 2020, les podría decir que según esta última encuesta, en la población total de nuestro país somos más de 126 millones de personas. ¿Sí? Es una cantidad importante.
de personas. Y de todo este número de personas, el INEGI hizo un estudio para saber cuál es el comportamiento de la población en el tema de las convicciones y en el tema de las religiones en nuestro país. Del lado izquierdo en su pantalla van a poder apreciar barras en dos colores. Las barras de color morado obedecen a los datos estadísticos de hace 10 años, de 2010, y en color verde van a ver ustedes las barras que representan los datos más actuales de 2020, y de esa manera pueden ver qué estadísticas van a la alza, qué estadísticas o datos van a la baja. Si nosotros entonces podemos interpretar y analizar estos datos que nos arroja el INEGI, vamos a encontrar que en nuestro país, entre el 2010 y 2020, hubo una baja de la población que declaró ser católica, baja del 82.7 al 77.7%. Por otra parte, el grupo de las personas que declaran tener una religión protestante, cristiano, evangélica, fue a la alza. Hace 10 años estaba en 7.5 y ahora es del 11.2. También el INEGI preguntó si hay más religiones o convicciones religiosas en nuestro país y vamos a encontrar que esta bajó del 2.4 al 0.2 en 2020. ¿Cuáles son estas otras religiones que el INEGI apuntó o tomó nota después de hacer una encuesta casa por casa en todo el país? Bueno, pues resulta que además de los católicos y los protestantes o cristiano evangélicos, hay también muchas personas que son judíos, que son musulmanes, que tienen una religión de raíces étnicas, raíces afro o espiritualistas. Hay otro bloque de simplemente otras religiones o que no tienen una adscripción particular, pero que se declaran creyentes. Y finalmente también tenemos un grupo importante de personas que declaran que no tienen religión. De esta manera nosotros podremos apreciar que según estas estadísticas oficiales al 2020 que nos aporta el INEGI, la mayor parte de la población de nuestro país se declara creyente. En términos matemáticos, podríamos decir que el 91.6% de la población de nuestro país declara en las encuestas oficiales que son creyentes. El 8.1% declara que no tiene religión y solamente una pequeña rebanada de este pie, que es muy pequeña en color casi rojo, color ocre, están las personas que no declararon si tienen o no tienen religión. Hasta aquí, de este primer bosquejo, podríamos nosotros interpretar que en nuestro país la realidad estadística nos muestra que la gran mayoría son personas creyentes. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando no coincide el audio con el video? Este es un chiste de ingenieros y de técnicos en sonido. Es decir, ¿qué sucede cuando lo que decimos no cuadra o no coincide con lo que hacemos? Nos mostramos de una manera o decimos que nos conducimos de una manera y en la práctica resulta que no somos congruentes o que hay diferencias importantes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué pasa cuando entramos en este otro escenario en donde no todo es como nos lo pinta la estadística oficial? Vamos a ver ahora cuáles son los problemas que se presentan en nuestro país en relación con las convicciones de la población. Y para esto vamos a abordarlo desde una perspectiva en donde podríamos poder acumular o podríamos explicar muchas de estas problemáticas sociales desde un ángulo o la perspectiva de la discriminación. Pero es una discriminación con motivo de las convicciones porque esa es la charla que nos toca el día de hoy. Para poder platicar de esta discriminación sería importante primero decir en qué consiste el concepto de discriminación. Bueno, la discriminación consiste en una diferencia arbitraria o injustificada que afecta a los derechos humanos y que se puede manifestar de dos maneras. La primera, a través de una situación que por considerar superior a un determinado grupo, conduce a tratarlo con algún privilegio. A lo mejor varios de ustedes han visto, por ejemplo, películas de la Segunda Guerra Mundial en donde en la Alemania nazi las personas consideraban que las personas de raza aria eran superiores y eso las facultaba para tratar con desprecio
con humillaciones, con maltratos, inclusive para exterminar a grupos étnicos que no coincidían con sus características de arios, por ejemplo, rubios de ojos azules, y eso es una de las explicaciones por la cual mandaron a millones de personas judías a los campos de concentración y de exterminio durante este régimen nazi. La otra forma como se puede presentar esta discriminación es toda situación que por considerar inferior a un determinado grupo conduce a tratarlos con desventaja, hostilidad o de cualquier forma que limite el ejercicio de sus derechos humanos. Y esto en nuestro país es muy frecuente y lo pueden ustedes apreciar en su vida personal, familiar o en las escuelas, en la comunidad donde ustedes viven. Por ejemplo, con el maltrato que se les da a las mujeres por el simple género que ellas tienen, cuando tenemos, por ejemplo, un trato que es grosero o que es de humillaciones, a las personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, a las personas por condición de su origen étnico, de su nacionalidad, cuando son migrantes, etcétera. Entonces vamos a encontrar que hay muchas formas o circunstancias por las cuales se puede discriminar a una persona y en esta charla nos vamos a centrar en las que tienen que ver con sus opiniones, su religión o sus convicciones. Y aquí yo quisiera hacer una pausa para empezar un diálogo con ustedes. Quisiera yo preguntarles, en su opinión, en su experiencia, de lo que ustedes han visto y oído, ¿cuáles creen ustedes que son las principales causas de discriminación en nuestro país? Y si los organizadores me lo permiten, quisiera abrir los micrófonos o el chat para escucharlos y entender, en su opinión, ¿cuáles creen que son las principales causas de discriminación en nuestro país, en México? Buenísimo, Marcelo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Le voy a permitir o activar el micrófono a Marcia Heredia Requena. Adelante, Marcia, te escuchamos. Yo creo que las clases sociales y también la posición económica y así. Ok. Gracias. Ahora le toca a Leobardo. Te escuchamos, Leobardo. ¿Andas por ahí, Leobardo? Si no, por favor, José Manuel Castillo, también, por favor, puedes activar tu micrófono para escucharte. ¿Me escuchan? Sí, José Manuel, adelante. Perdón. Yo considero que la principal causa de discriminación aquí en nuestro país, pues es lo que es, como comentaron con una compañera, las clases económicas, la gente pobre, la gente rica. Y esto ocurre en todo el país. Y también ocurre mucho con las personas que son de origen, que sus raíces son indígenas, que provienen de zonas indígenas y reciben mucha discriminación, pues obviamente por sus costumbres o por sus idiomas. Y también ocurre mucho, y no solo aquí en México, sino se puede decir que en todo el mundo, la discriminación hacia personas que tienen alguna discapacidad. Perfecto, Ok. José Manuel. Gracias. Ahora sí, Leobardo, te escuchamos, por favor. Bueno, yo pienso que es la falta de educación, por ejemplo, el racismo hacia personas de color, a lo mejor sus padres no le enseñaron a respetar hacia las otras personas. Yo digo que es la falta de educación. Ok. Gracias, Leobardo. Giselle Margarita, ¿te escuchamos? Yo pienso que las principales causas de discriminación. Ay, creo que fue su internet, se desconectó. Jade Huerta, ahorita la retomamos. Jade Huerta, puedes activar tu micrófono y te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Considero que es la falta de educación, la pobreza y la posición económica. Ok. Perfecto, gracias, Jade. Ángel, solo aparece como Ángel. Puedes activar tu... Sí, soy yo. Pues Adelante. creo que la principal causa de discriminación en México es la falta de valores inculcados en la casa de las personas que practican esa discriminación. Ok. Interesante. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Angelique Guadalupe. Adelante, puedes activar tu micro. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Yo siento que la principal
causa de discriminación es la falta de ética y de moralidad de las personas, tanto como su falta de empatía hacia las situaciones que las demás personas están pasando. Ok. Tenemos, tú me dices, Marcelo, hasta dónde. Tenemos a María Fernanda Santos. Adelante, María Fernanda. Yo No digo sé. que la discriminación hacia las mujeres. Ok. Bien, muchas gracias. Berenice Vadillo, te escuchamos también. Adelante. Pues lo mismo que dijo mi compañera, que es la desigualdad de género. Desigualdad de género. Perfecto. ¿Qué más? Y tenemos a Maritza. Maritza Denise Castro, adelante. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Yo digo que puede ser el sexo, la nacionalidad y la pobreza. Sexo, nacionalidad y pobreza. Perfecto. Yo creo que con esto ya tenemos una muestra interesante, varios ejemplos. Muchas gracias, Naye. Fíjense, ustedes me acaban de compartir que en su opinión las principales causas de discriminación en nuestro país son las clases sociales, la posición económica, que haya pobres y ricos, las raíces indígenas, las costumbres y sus idiomas, la discapacidad, la falta de educación, el racismo, la falta de valores, la falta de ética, moralidad y empatía, la discriminación hacia las mujeres, la desigualdad de género, el sexo, la nacionalidad y la pobreza. Y creo que todos ustedes tienen algo de verdad, algo de razón, y lo vamos a contrastar ahora. Vamos a descubrir qué es lo que nos dice el INEGI después de haber tocado puerta por puerta y arrojar estos resultados en el año de 2020. Resulta que en el año de 2017, el INEGI, además de este censo de población y vivienda que les dije del 2020, practicó una encuesta nacional, pero ya nada más para saber si hay discriminación en México, qué tanto se presenta este fenómeno y principalmente en qué ámbitos, podríamos decir, en qué tipo de actividades o características es más recurrente, es más grave la discriminación en nuestro país. Y a esta encuesta se le llamó ENADIS. Esta encuesta la hizo, como les platico, el INEGI, pero no la hizo sola. La desarrolló en conjunto, en colaboración con otras instituciones públicas, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué nos dice el ENADIS? Pues fíjense, el porcentaje de población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada en el último año por motivo o condición personal según el sexo, porque se diferenció entre hombres y mujeres, ustedes pueden encontrar en color azul los hombres, color azul las mujeres, color amarillo los hombres. Van a encontrar que la segunda causa de discriminación en nuestro país son las creencias religiosas. La primera causa de discriminación, según esta encuesta específica que hizo el INEGI para averiguar sobre la discriminación en nuestro país, fue la apariencia. La tercera tiene que ver con el sexo, como muchos de ustedes ahorita decían, que por ser mujer. La cuarta fue la edad. El quinto, el lugar en donde vives. Después, la manera de hablar, la clase social y por último, la orientación sexual. Y pues yo sé, estoy casi seguro, y hubiera pagado por ver sus expresiones y sus caras, yo estoy seguro que más de uno dice, no, no es cierto, no lo creo, y otros dicen, no, no es cierto, no sé, como incredulidad de, que a mí se me hace que me están choreando. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos para ver si les suenan conocidos, si los han visto en las noticias o si les ha tocado también conocer de este tipo de situaciones de discriminación con motivo de las convicciones, que según las estadísticas que estamos ahorita revisando, es la segunda causa de discriminación en nuestro país, las convicciones. Yo quisiera ampliar aquí este tema de las creencias religiosas, porque cuando hablamos de las convicciones, podríamos hablar de las convicciones morales, éticas o religiosas. Hay algunas convicciones como las éticas que no tienen necesariamente un sustento religioso, pueden ser simplemente conclusiones lógicas, experiencias de vida, anécdotas de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos, que les pueden decir, mira, yo sé que si haces esto, pasa esto. Y si te emborrachas diario, no te va a llevar a nada bueno. Bueno, es una convicción de carácter ético que va a regir tu vida y precisamente ese tipo de
convicciones éticas, morales, religiosas, es la segunda causa de discriminación en el país. Fíjense qué interesante. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para que ustedes puedan materializar, verlo más gráfico, más concreto, si es o no así como lo muestra esta gráfica que nos proporciona el ENADIS de 2017 que practicó el INEGI, junto con otras instituciones públicas. El primer caso que quiero poner a su consideración tiene que ver con los testigos de Jehová. La mayor parte de los casos que vamos a analizar tienen que ver con la religión católica, pero esto no es un tema de preferencia por una religión o por otra, simplemente esto obedece a que la mayor parte de la población de nuestro país es católica y los casos documentados pues van a ser en su mayoría católicos. Pero esto no significa que para poder construir esta muestra yo haya querido dejar fuera otros grupos. Al contrario, busqué algo otros casos que involucra testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, podríamos hablar casos de católicos, etcétera, porque quiero que la muestra sea más general, sea más heterogénea, que todos nos sintamos representados al momento de hablar de las convicciones. El primero de estos casos tiene que ver, como les decía, con los testigos de Jehová. Les voy a leer brevemente unos fragmentos de una síntesis que preparé para poderles platicar de esta situación. Dice así: entre junio de 1991 y marzo del año 2003, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,110 quejas en las que se mencionan como agraviados, como afectados, a niños que profesan la religión Testigos de Jehová. Algunas de ellas se refieren a grupos de hasta 50 menores, échenle, 1,110 quejas y algunas de estas multiplicadas por 50. Las quejas expresan el reclamo de los padres de familia miembros de esta congregación en contra de las sanciones que las autoridades escolares imponen a sus hijos por su negativa a participar en las ceremonias cívicas para rendir honores a los símbolos patrios. Una de las características de la doctrina de los Testigos de Jehová es que prohíbe a sus fieles participar en solemnidades tanto cívicas como religiosas. En este contexto, para los alumnos Testigos de Jehová, participar en las ceremonias de honores o saludo a la bandera que se realizan en las escuelas primarias y secundarias en nuestro país equivale a un acto de idolatría inaceptable para su conciencia, por lo que su actitud durante la realización de estas ceremonias es pasiva y respetuosa. Las sanciones que se imponían a los alumnos Testigos de Jehová son diversas. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo conocimiento de casos en donde se les reprobaba en las materias de civismo, se les suspendía temporalmente o se les expulsaba de manera definitiva. Se les condicionaba la inscripción a la aceptación de un reglamento por el que se comprometían a participar activamente en las ceremonias cívicas e incluso en casos extremos se han llegado a presentar maltratos físicos o psicológicos a los menores de edad que pertenecían a esta congregación de los Testigos de Jehová. Bueno, fíjense qué importante. Más de 1,110 quejas, algunas de ellas que representaban a grupos de hasta 50 muchachos. ¿Qué resolvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta recomendación general número 5 que ustedes pueden ver del lado derecho de su pantalla, que habla sobre el caso de la discriminación en las escuelas por motivos religiosos? Bueno, las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso en particular fueron las siguientes. Primero, que se deben girar instrucciones para que las autoridades educativas se abstengan de sancionar a los alumnos que por razón de sus creencias religiosas se nieguen a rendir honores a la bandera y a entonar el himno nacional en las ceremonias cívicas que realizan en los centros educativos. Segundo, en ejercicio de sus facultades deben de elaborar una circular en la que se explique al personal docente que la imposición de sanciones a los alumnos arriba mencionados por no participar activamente en las ceremonias cívicas para rendir honores a los símbolos patrios es ilegal y conlleva responsabilidad administrativa. Estos son los dos principales puntos que resolvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando abordó el caso de estos más de 1,110 quejas que presentaron por los alumnos, de parte de los alumnos que forman parte de la congregación de los Testigos de Jehová. Esto es a nivel nacional. Ahora vamos a revisar otro caso interesante y emblemático que se dio también en nuestro país. Tiene que ver ahora con personas que profesan la religión o que forman parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este caso, se trata de un juicio de amparo en revisión 854/2018,
resuelto hasta el 7 de agosto de 2019, tardó más de un año, por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país, en donde se ordenó al consejero jurídico del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas para el efecto de que expresara si es o no posible la apertura de una fecha extraordinaria que no sea en día sábado, para que los interesados pudieran aplicar su examen del Consejo Mexicano de Oftalmología y Otorrinolaringología, o en caso de no ser posible, que programen el siguiente examen de especialidad en fecha y hora que no contravenga las convicciones religiosas de los interesados. ¿Qué quiere esto decir de los oftalmólogos y los otorrinos? Vamos dándoles algunas claridades. Las personas que estudian oftalmología son los médicos que después hacen una especialidad y se refiere a los especialistas que revisan el tema de los ojos. Y los otorrinolaringólogos son las personas que después de estudiar medicina cursan una especialidad para especializarse, para dedicarse únicamente a la atención de lo que tiene que ver con los oídos y la garganta. Esos son los otorrinos. Vamos a ver ahora, para que tengamos una sensación más cercana, a qué se referían con esta queja los muchachos que estudiaron esta especialidad de oftalmología y otorrinolaringología. Les voy a leer solamente un fragmento de la carta que presentaron ellos para que entiendan su sentir, su requerimiento y sus necesidades. El 23 de febrero del año 2018, un grupo de 16 personas que querían ejercer la especialidad de oftalmología y una persona que quería dedicarse a la otorrinolaringología, presentaron un escrito al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas en el siguiente sentido. Dice así: el motivo de la presente es para extender una petición formal por parte de mi persona y un grupo de 15 oftalmólogos y un otorrinolaringólogo aspirantes a presentar el examen del Consejo Mexicano de Oftalmología y Otorrinolaringología, respectivamente, a una fecha extemporal que nos excluya de asistir a esta actividad en día sábado. Como contexto de nuestra petición, explicamos que el total de estos aspirantes que afirmamos esta carta somos adventistas del séptimo día. Observamos el día sábado como día de reposo espiritual, de viernes a partir de la puesta del sol al sábado después de la puesta del sol, y nos abstenemos de actividades puramente seculares, incluyendo actividades estrictamente académicas. Actualmente, tanto el examen de oftalmología como el de otorrinolaringología nos requiere asistir tanto el día viernes como el día sábado, debido al formato del examen de 2 días en el caso de la oftalmología. Previamente, extendimos esta solicitud a los consejos mencionados y se nos recomendó direccionar este asunto directamente con el CONASEM. Quisiera recalcar que es de vital importancia para la totalidad del grupo el cumplir con los requerimientos de la ley y ejercer nuestra hermosa profesión dentro del marco de la legalidad establecido, por lo que cumplir con el examen es una prioridad para nosotros, como también nos es de suma importancia igualmente ser íntegros con nuestro código moral. Por esta razón, y haciendo uso de nuestro derecho a la objeción de conciencia resguardado en la Constitución, en la Carta de Derechos Humanos, así como en diversos tratados internacionales, les hacemos llegar esta petición. Tenemos fe y estamos seguros de que es posible cumplir con la ley y la conciencia en un país con el marco legal de tolerancia como lo es México. Esa fue la argumentación que usaron estos muchachos que pertenecían a la congregación o a la iglesia adventista del séptimo día para solicitar a las autoridades que no les examinaran en día viernes o en sábado porque va en contra de su religión. Este asunto, como se los negaron en estos consejos de especialidad, se los negaron también en el amparo, tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, valorando esta libertad religiosa de las personas que querían presentar su examen y las causas o justificaciones que dieron la autoridad, llegaron a la conclusión de que no era válido limitar el acceso al examen a todos estos muchachos por el simple hecho de que ellos observan el viernes por la tarde y el sábado como un día de descanso de carácter religioso. La autoridad le obligó a estos consejos de especialidad médica a que pudieran justificar si ese era el único día que podían presentar examen o si podían abrir fechas
que no fueran en viernes por la tarde o en día sábado, para que también estos muchachos que forman parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día pudieran presentar su examen de especialidad y dedicarse al ejercicio de la oftalmología, que tiene que ver con los ojos, y la otorrinolaringología, que tiene que ver con el estudio y tratamiento de las enfermedades en la garganta y en los oídos. Ahora vamos a ver otro tipo de casos y situaciones que se han dado con bastante frecuencia, lamentablemente, en nuestro país y que tiene que ver con esta discriminación con motivos de las convicciones de las personas. Fíjense bien, esta nota de prensa corresponde a la portada de un diario que se llama La Vanguardia MX y es del 17 de mayo de 2019. Aquí dan parte de un ataque a niños en la iglesia en Fresnillo, Zacatecas, con una granada. ¿Qué es lo que sucedió? Un sujeto no identificado aventó una granada en el atrio, en el patio de una iglesia ubicada en Fresnillo, Zacatecas, y le desgració la vida a 4 niños. Uno de ellos, a quien ahorita le desdibujan la cara para respetar su privacidad, perdió una mano y un pie. Otro de ellos ingresaron de urgencias al hospital porque tenía fragmentos de la granada en todos los intestinos. Los otros 2 niños también resultaron lesionados, pero no con tanta gravedad. Entonces, aquí el hecho de que estuvieran jugando estos niños en el patio de la iglesia porque estaban por entrar al catecismo, les ocasionó esta situación bastante grave en donde uno de ellos, les insisto, perdió la mano y el pie. Vamos a ver otros ejemplos también en donde las convicciones empiezan a generar tensiones y conflictos sociales que lamentablemente no se canalizan o no se resuelven de manera afortunada. 8 de marzo del año 2020, Catedral de la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora. Pueden ustedes apreciar las imágenes de cómo una manifestación feminista destrozó el portón. De hecho, quisieron incendiar el acceso principal, que es de madera, con bombas Molotov. Vandalizaron, grafitearon, había gente adentro, mujeres, ancianos, querían irrumpir a la fuerza y pues vandalizar el interior también de la Catedral de Hermosillo. Estas son solamente algunas de las imágenes. Ustedes pueden buscar videos en YouTube y en el internet de este ataque que sufrió la Catedral de Hermosillo el 8 de marzo de 2020. Vamos ahora a encontrar en esta muestra otro tipo de ejemplos. Fíjense bien, ahora es el caso del diputado Edgar Gasca Arceo del partido Morena. El 8 de mayo de 2020 presentó una iniciativa al Congreso de su estado, que es Quintana Roo, para que se considere la religión como una adicción, que daña a la salud de las personas y que ocasiona un patrón desadaptado de comportamiento compulsivo de una conducta determinada y que repercute negativamente en las áreas psicológica, física, familiar o social de la persona y de su entorno. En opinión del diputado Edgar Gasca del Congreso de Quintana Roo, podríamos decir que la religión es el opio del pueblo, como se decía en la URSS, en la Rusia, hace algunos años, cuando tenía un marcado régimen comunista y totalitario. Bueno, pues en opinión de este diputado, cualquier persona que profesa una religión prácticamente padece una adicción que se tiene que atender y regular en la ley de adicciones de su estado. Vamos a ver ahora otros ejemplos. 30 de agosto del año 2020, Iglesia de la Santa Veracruz, ubicada en la Colonia Obrera en la Ciudad de México. Casualmente padece un sorpresivo incendio muy parecido a los que se sufrieron en las ciudades de Francia, por ejemplo, en la Catedral de Nantes, en la Catedral de, se me olvidó el nombre, de Francia. También vamos a encontrar incendios en Chile, incendios en Estados Unidos, de iglesias que misteriosamente y de manera casi simultánea se empiezan a incendiar en toda la región. Otra muestra más. Ahora, con motivo de la pandemia COVID-18 que vivimos o que todavía vivimos en nuestro país y a nivel internacional. Fíjense bien, este es un boletín que forma parte de una gaceta oficial que se publica en Tijuana, estado de Baja California, el día 5 de diciembre de 2020 por parte de las autoridades. En este documento, el encabezado nos dice: Baja California a semáforo rojo a partir del 7 de diciembre con cierre de actividades no esenciales y reducción de aforos. Las actividades suspendidas a partir de las primeras horas del día lunes serán gimnasios, albercas, clubes deportivos, spa, lugares de masajes, centros religiosos, entiéndase templos o iglesias, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares y salones
de eventos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en este comunicado, en este decreto de las autoridades del gobierno del Estado de Baja California, para poder atender a la pandemia, en su criterio, consideraban que había que suspender el culto religioso, los servicios religiosos, pero había otras actividades que sí podían seguir adelante, por ejemplo, centros nocturnos, bares o salones, con algunas restricciones. Entonces, aquí hay un trato discriminatorio porque no se atiende a la característica propia de la pandemia y su propagación. Los criterios sanitarios que nos dijeron las autoridades nacionales e internacionales es que el riesgo de contagio no era en función de lo que hicieras, de la actividad que realizabas, sino más bien en función de la proximidad, de la cercanía. Por eso la sana distancia. Imagínense ustedes que, por ejemplo, la catedral que se encuentra en Tijuana no podía prestar sus servicios aun cuando solamente hubiera 20 o 50 personas, pero en cambio sí podían estar en un café o en un restaurante todos amontonados porque ahí no se contagian. Fíjense entonces que tenemos un trato discriminatorio con motivo de las convicciones o de las actividades por considerarlas que son sospechosas, que son una categoría sospechosa. Entonces, si ustedes iban a un servicio religioso, se los impedían. Pero si ustedes se amontonaban en otra actividad que sí estuviera permitida o con un aforo limitado, entonces sí podían atender al centro comercial, sí podían ir a un restaurante, sí podían atender una comida familiar, aunque se dieran abrazos, besos y estuvieran todos amontonados. Pero qué espanto que fuera un servicio religioso, porque entonces sí se contagian, aunque estuvieran 5 pelados en un templo vacío. Ahora vamos a ver otro ejemplo de esta discriminación para ver qué tan cierto es este segundo lugar en las encuestas del ENADIS por la discriminación que hay en nuestro país. 10 de julio de 2021. Se presenta un documental en las redes sociales llamado Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. En este documental se da cuenta de un asesinato de un cardenal, 57 sacerdotes asesinados en nuestro país, más 69 atentados. Échenle ustedes números para ver si es cierto o no que hay un tema de discriminación y violencia con motivo de las convicciones en nuestro país. Otro ejemplo. 21 de julio del año 2021, Catedral de Jalapa, Estado de Veracruz. Esta catedral fue vandalizada con motivo de la despenalización del aborto en el estado de Veracruz. De manera que ahora, si se despenaliza o se legaliza el aborto, es motivo para ir a incendiar, quemar, grafitear, vandalizar a las catedrales y a las iglesias del estado. Y esto lo hemos visto en cantidad de iglesias cada vez de que en el Congreso local se debate sobre si se despenaliza o no el aborto. Pareciera que entonces lo que tiene que pagar son los templos o los lugares de culto, porque es el lugar en donde se desquitan y se desahogan todas estas tensiones sociales. Algo más violento, el caso de la iglesia de Magdalena de Quino en el estado de Sonora, también en el norte de nuestro país, nada más que del otro lado, hacia el Pacífico, 26 de julio del año 2021. Pueden ustedes ver el impacto de las balas que hay en los baños de la iglesia de Magdalena de Quino, que se encontró en medio de una balacera en donde se refugiaron varias mujeres y niños al interior de la iglesia, porque si no hubieran podido perder la vida muy posiblemente. Se aprecia que son balas de alto calibre, esto no lo hicieron con pistolas calibre 22, son balas que pertenecen a armas reservadas al ejército y a las fuerzas armadas del país, pero lamentablemente en manos del crimen organizado. Otro ejemplo que podríamos citar para hablar de la discriminación con motivo de las convicciones. 21 de septiembre del año 2021, que es el año en curso. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se declaró la invalidez general del artículo 10 bis de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Llamo la atención de ustedes porque va a ser un tema cada vez más recurrente en nuestro país, el tema de la objeción de conciencia. Sucede que en la medida en la que la legislación y los actos de autoridad se distancien cada vez de la ética, van a provocar un mayor número o una mayor frecuencia de casos de objeción de conciencia. ¿A qué se refiere este asunto de la objeción de conciencia para aquellas personas que no están familiarizadas con estos conceptos? Sucede que en la Ley General de Salud, en el año del 2018, se incorporó un artículo 10 bis que protegía el derecho a la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, por virtud del cual el personal médico y de enfermería podía excusarse de participar
en la práctica de un acto médico que le ocasiona un conflicto de conciencia. En este caso, se debatía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema del aborto. Varios de los ministros son de la idea de que los médicos están para practicar abortos voluntarios aun cuando les ocasione un conflicto de conciencia. Y bueno, este tema de la objeción de conciencia, a pesar de este asunto que les platico en la Corte, va a ser más recurrente, va a ser cada vez más frecuente, va a ser cada vez una tensión social mayor. ¿Por qué? Porque sucede que los médicos y las enfermeras, después de concluir sus estudios, han hecho un juramento hipocrático por virtud del cual ellos juran salvar la vida de sus pacientes. Yo no voy a entrar ahorita al tema polémico del aborto, solamente quiero compartirles que existe algo que se llama objeción de conciencia, que obedece a las convicciones éticas, morales o religiosas de las personas que prestan los servicios de salud, que se encuentra regulado en la norma oficial mexicana 046 de la Secretaría de Salud, que también se encuentra regulado en los códigos penales y en las leyes de salud de 17 estados de la República Mexicana, que también se encuentra regulado en los códigos de ética profesional de todo el gremio médico y de enfermería, y entonces vamos a encontrar una tensión cada vez mayor entre las mujeres que solicitan que les practiquen un aborto voluntario, voluntario significa porque quiero, y el personal de salud que dice, es que este tipo de actos me ocasiona un sufrimiento, como sucede con muchas enfermeras, o un conflicto de conciencia, como sucede también con muchos médicos. Y aquí yo quisiera hacer una pausa para abrir un espacio para el diálogo con ustedes y escuchar qué opinan de estas problemáticas y de esta discriminación que se da en nuestro país con motivo de las convicciones. De acuerdo, Marcelo, muchísimas gracias por este primer bloque con de verdad información tan interesante que muchas veces desconocemos, ¿no? Y que es importante estar al día, estar informados, estar enterados. Y pues bueno, te agradezco mucho haber compartido información sustentada, por supuesto, en estudios, en estadística, en datos duros, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora sí, por el momento veo que están muy quietecitos, que no hay dudas ni preguntas en el chat, pero ¿qué les parece si comenzamos a levantar las manos electrónicas para hacer algún comentario, para, por supuesto, plantear alguna pregunta al ponente Marcelo Bartolini? Veo que tenemos una manita levantada de Melanie Montenegro. Melanie, ya la bajó, yo creo que era para participar en las preguntas de hace rato, Marcelo, pero bueno, ya empezaron a levantar sus manos electrónicas, perfecto, ya las veo aquí. Oye, vamos Nayeli, para allá. también quería compartirles a los muchachos, se vale estar de acuerdo y se vale estar desacuerdo. Lo que queremos es un diálogo. Y yo quiero escuchar las experiencias de todos ustedes en Tamaulipas. Para mí es muy interesante que si yo no conozco el lugar en donde ustedes viven, me compartan también su experiencia. A lo mejor en donde ustedes viven esto no es así, o es distinto, o hay otro tipo de casos, y sería muy enriquecedor para todos compartir todas estas experiencias. De acuerdo contigo, Marcelo. Eso enriquece muchísimo el tema. Perfecto. Leobardo, José Manuel y Edwin Raúl tienen la mano levantada. Entonces vamos a ceder aquí el micrófono a Leobardo. Te escuchamos, Leobardo. Adelante. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante. Yo creo que por ejemplo, la religión y todo eso no debe importar para las personas, o sea, no ser discriminados. Por ejemplo, no sé si mi amigo es de religión católica, no me va a afectar en nada. Yo digo que es un pensar de las personas o un temer hacia las religiones que tienen, al igual que decisiones que quieren tomar con su cuerpo, con el aborto. No es que como que yo diga que me da igual que mi amigo sea religioso, sino que respeto su forma de ser y su pensamiento, mejor dicho. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias, Leobardo. Perfecto. Le vamos a activar su micrófono a José Manuel Castillo. Adelante, José Manuel, te escuchamos. Estoy de acuerdo con mi compañero en el caso de religión, igual con el caso del aborto. En el caso de religión, yo pienso que hay que tener respeto hacia las otras personas por sus creencias. Por ejemplo, yo conmigo en la secundaria, cuando íbamos a presenciales, tenía compañeras que eran testigos de Jehová.
Entonces, al momento de nosotros dar lo que es honores a la bandera, pues obviamente pues su religión no les permitía. Entonces, lo que hicieron es que los prefectos de ahí, de la escuela, preguntaron en su tiempo quiénes eran testigos de Jehová, para ellos darles el permiso de no saludar la bandera, obviamente. Más aparte, tengo una pregunta al, al licenciado. ¿Usted considera correcto que las personas, todas las personas impongan su manera de pensar mediante marchas, pero marchas violentas, como sucedió en el caso que estuvimos hace rato sobre las feministas? No solo hablo de ellas, sino cualquier marcha, sea feminista, sea marcha sobre los diferentes géneros sexuales, etcétera. ¿Usted cree que sea correcto realizar estas marchas con violencia? Pues mira, ese tema es muy importante y lo vamos a ver, de hecho, después de este espacio de diálogo, porque es un tema que cada vez preocupa más a las autoridades de nuestro país y que se vuelve un foco de tensión social y que nos puede llevar en una pendiente resbaladiza a los conflictos sociales y a una ley de la selva. Entonces, si me das oportunidad, eso lo vamos a abordar precisamente después de este espacio de diálogo. Perfecto, Marcelo, gracias. Es turno de Natalie Alonso. Puedes activar tu micrófono, te escuchamos, Natalie. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo quisiera dar una opinión acerca de lo que comentaba sobre esto de que las personas discriminaban, o sea, que cerraban lugares, pues, así como dice que los restaurantes sigan abiertos y iban a muchas partes, yo tendría que dar una opinión acerca de que eso es muy cierto, ya que nosotros estuvimos asistiendo a una iglesia. Y ahí nos decían, simplemente no tomen fotos ni nada para que pues, la gente no se asuste, ¿no? De que seguimos aquí. Y tenía una vecina que también iba ahí, pero que empezó la pandemia y decía, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque me voy a contagiar de COVID y no sé qué. Pero cualquier fiesta que le invitaban, ella se Claro. y se divertía y veía que llegaba y nos contaba, no, es que fui a tal lado, llevé a los niños a comer y que esto. Y nosotros nos quedamos, pues, está bien, o sea, respetamos tu opinión, pero pues mi mamá sí habló con ella y, y le decía de que, pues es que, bueno, yo respeto tu opinión, pero no deberías poner un pretexto para, para una cosa que ahorita no está asistiendo gente y vas a una fiesta donde hay más de 50 personas, aunque dicen que nada más van 20. Sin cubrebocas y bailando la de chona. Sí, claro, pues sí, es parte de nuestra realidad. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia, anécdota, opiniones a favor y en contra? Sí, Marcelo, tenemos aquí a Edwin. Edwin, adelante, Edwin Raúl Vicencio. Adelante, puedes activar tu micrófono. Adelante, Edwin. Yo recuerdo que cuando era pequeño asistía a la iglesia semanalmente. Era una iglesia católica. En una ocasión nos dieron un sermón entero sobre cómo la homosexualidad estaba mal. Eso es discriminación enseñada casi desde casa. ¿Sí entiende el punto? Sí, creo que sí, pero si podrías ahondar un poquito más para entender la anécdota, te lo agradecería. Básicamente lo que estaban diciendo era que a Dios no le gustaba y que naturalmente eso no era algo que debería suceder. Y entonces yo me acuerdo que era muy chiquito y, o sea, ese tipo de ideas se le puede meter a la cabeza de los niños pequeños. Entonces es una cosa muy peligrosa que alguien que tenga esas ideas de discriminación esté teniendo una palabra tan importante en un lugar tan lleno de gente. Ok, creo que entiendo la experiencia. Muchas gracias, Edwin. ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna otra anécdota, experiencia, opinión a favor, en contra de este tema que estamos viendo? Perfecto, sí, Marcelo, tenemos muchas manitas electrónicas levantadas. Le voy a dar ahora a activar a Giselle. Giselle, ¿nos escuchas? Giselle Margarita. Sí, sí, les Adelante. escucho. Yo quería decir que
la quema de iglesias, vaya, un suceso lamentable, es pues algunas personas realizan este terrible tipo de actos porque desde la iglesia, que tal vez no haya sido esa la que hayan asistido, vaya, habían sido oprimidas, habían sido discriminadas, y pues como una manera de liberar esa frustración, van y queman otros centros religiosos para liberarse de aquellos sufrimientos pasados. O muchas veces, pues no tiene nada que ver con la iglesia, y una manera de liberar su frustración de una manera terrible, pues es quemando centros religiosos que, bueno, eso se puede volver a construir, ¿verdad? Pero pues hay a veces gente adentro y esa gente puede salir afectada, y la gente pues no, cuando muere no vuelve a revivir. Claro, sí, por supuesto. Muchas gracias, Giselle. ¿Alguien más que quiera Gracias, compartirnos también su Giselle. comentario? Sí, está aquí Yeselin, no sé si se pronuncia bien, Yeselin. Aquí está, tiene, igual, adelante. Sí, Jocelyn. Eso quería, sí, no se preocupe. Quería hablar sobre el tema que estaba tocando sobre las feministas. Decía de que ya era un caso de preocupación para las autoridades de, pues más que nada de aquí, de México. Aquí, en el caso de Matamoros, Tamaulipas, se realizó una marcha pacífica con carteles, creo que era para en contra del aborto, la verdad no recuerdo bien. Lo realizaron de forma pacífica, no gritaron, nada más fue una marcha con carteles, los pegaron, no grafitearon. Lo que pasó fue de que la respuesta de este caso de pues, nuestra presidencia y de nuestra comunidad no fue la que se esperaba. Fue todo lo contrario, fue más que nada como que quien hubiera vandaleado hubiera sido la comunidad en vez de las personas que estaban realizando la marcha. Aquí con esto. En México, donde haya sucedido pues lo de las iglesias, las catedrales, que las grafitearan, las destruyeran, las incendiaran. De cierta manera está mal, es cierto, porque no están contemplando a las demás personas, pero es cuestión de que si a mí me hicieran algo, a un familiar, a mi mamá, a una abuela, yo también voy a querer hacer un caos total, porque muchos dicen, déjenle el caso a las autoridades. Vivimos en México, hay corrupción, nadie sabe para quién trabaja. Aquí no podemos dejarle las cosas a ellos porque no lo van a hacer. Tienen un montón de casos más esperando. Uno más es simplemente uno más. Así que es un caso de desesperación, que no digo que esté bien, tampoco digo que esté mal, pero es desesperación. Antes hacían lo mismo, no con los mismos recursos, pero anteriormente así fue como el feminismo se levantó. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias, ¿Alguien Yeselin. más que nos quiera compartir su comentario? Sí, está aquí Alison Martínez. Adelante, Alison, te escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, en mi caso, yo me declaré atea con mi mamá y ella no respetó muy bien mi postura, y hasta la fecha me sigue obligando a ir a la iglesia y me sigue obligando a rezar y orar y todo eso, a pesar de que en múltiples ocasiones le he dicho que es algo en lo que no creo, y creo que en sí es una forma de discriminación hacia mí. Ok. Muchas gracias por compartirnos la experiencia, Alison. ¿Alguien más que quiera compartir también alguna anécdota, experiencia o comentario? Sí, está aquí Asael. Asael, adelante, por favor, te escuchamos. Ok, a lo que estaba diciendo la compañera de lo de las feministas de la iglesia y eso, yo siento que no hay justificación para la violencia que ellas están haciendo, porque ella dice que pues es un acto de desesperación. Yo lo sé, pero eso no tiene nada que ver con que destruyan, no, porque no nada más han sido iglesias, han sido restaurantes de personas que no tienen nada que ver. Y no ha sido una vez, ha sido la mayoría de veces que han realizado estas marchas. Entonces yo siento que no hay justificación para eso. El simple hecho de intentar justificarlo ya es como si estuvieras a favor de eso. Entonces no siento que haya justificación. Está mal, objetivamente está mal. Ok, muchas gracias, Asael, muy amable.
¿Alguien más que nos quiera compartir para dar paso a la siguiente parte de la plática? Buenísimo, perfecto. Ahora es turno de Angelique Guadalupe. Gracias. Antes que nada, buenas tardes. Yo quería expresar la opinión de que ética y moralmente yo soy una persona que respeta las religiones, pero tengo la opinión de que para que las religiones puedan ser respetadas, primero tenemos que enseñar a las personas que las practican a respetar el punto de vista de otras religiones o de las personas que no practicamos ninguna, ya que mediante amenazas de que las personas nos vamos a ir al infierno, quieren que nos metamos a una religión o alguna práctica que nosotros no creemos. Y éticamente creo que en el caso de los doctores, si están estudiando una profesión que si ellos sienten que los lastima moralmente, no deberían estudiarla, ya que tienen que estar disponibles para hacer cualquier procedimiento médico que se les pida y no pueden arriesgar la vida de un paciente porque se sienten mal moralmente o con su conciencia. ¿Alguien más que quiera compartir su punto de vista? Ya Muy para bien. poder concluir este espacio de diálogo. Bueno, Marcelo, tú me dices hasta dónde, porque ¿Uno más? ¿Te están parece bien? muy participativos y Sí, tenemos uno que- muchas manos Me da levantadas. mucho entonces, gusto y además es un a mí grupo grande, también. entonces me encantaría poder escucharlos a todos. Yo veo conectados ahorita más de 531 personas, pero Sí. no nos va a dar la vida. Entonces, si te parece bien, Ayeli, vamos a darle la oportunidad a otro muchacho más que quiera compartir su experiencia o algún comentario y seguimos entonces con la otra parte de la exposición. Perfecto, Marcelo. Gladys Itzel, adelante. Puedes activar tu micrófono, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí. Una cosa que no me agrada de lo que son las religiones es que si te gusta, ya sea anime, así dicen que son del diablo y cosas así. Y a veces te quieren aconsejar y decir cosas que son buenas en tu vida y te critican cómo haces tu propia vida tú mismo y ellos dicen que está mal y ellos tienen la peor vida. Un mal ejemplo, ¿no? Así como que no tomes y cosas así y al último ellos salen borrachos, hasta les pegan a sus propios hijos o hasta los violan y cosas así. Y eso es lo que no me agrada de que andan diciendo la palabra y ellos no la cumplen. Claro. Una Y más incongruencia. aparte de los pedófilos que siempre andan diciendo la palabra y andan ahí rezando, pero son personas peores. Y yo así como que yo respeto, pero no soy de ninguna religión porque a veces quieren decir lo mejor y ellos tienen lo peor. Ok, entiendo. Siempre va a haber incongruencias o hipocresías o malos testimonios que lamentablemente todos podemos contar en este tipo de reuniones. Muchas gracias. Les agradezco por su participación. Vamos a continuar y quisiera también compartirles a lo mejor un poquito más adelante que precisamente con esta perspectiva de derechos humanos que nosotros estamos abordando el tema de la discriminación con motivo de las convicciones, el derecho que se puede invocar o que el derecho que se argumenta para poder defender las convicciones de las personas descansa en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y esta libertad te da la posibilidad de adoptar la creencia religiosa o sistema de convicciones que tú elijas libremente, de cambiar en cualquier momento de la vida, inclusive renunciar o salirse de alguna congregación o simplemente no tener. Para aquellas personas que me han manifestado, y les agradezco la confianza y la honestidad de decir, bueno, pues es que yo no tengo una religión o a mí no me interesa tener una religión. Ojo, las convicciones no son solamente de carácter religioso. Podríamos encontrar convicciones de carácter ético o moral que no tienen un sustento en la Biblia, vamos, o en alguna religión, que pueden tener una explicación de carácter estrictamente lógico o racional. Y bueno, dicho lo anterior, me gustaría entonces pasar a la siguiente fase de esta charla, a este tercer apartado, que también tiene que ver con una de las preguntas que me hacían ustedes hace un momento, que decía, ¿qué pensaba yo sobre estas marchas, estas demostraciones cuando son de carácter violento? Bueno, normalmente, cuando se presenta un ataque o una amenaza, hay una respuesta de carácter fisiológico, biológico, que es igual en todos los animales del reino de esta tierra. O sea,
podríamos decir que se traduce en una respuesta que los científicos han explicado como la respuesta de lucha o huida, pelear o huir. Cuando estamos frente a una amenaza o un ataque, ya seamos animales superiores, entiéndase Homo sapiens, o distintos tipos de mamíferos, pongamos por ejemplo un perro, un gato o cualquier otro animal, si el animal se siente amenazado, va a tener muy posiblemente cualquiera de estas dos respuestas que es estrictamente instintiva, que es biológica, que es de carácter fisiológico y se llama respuesta de lucha o huida. ¿En qué consiste esta pelea o esta huida? Básicamente, desde el punto de vista del tema que estamos abordando, podría llevarnos esta reacción pues, natural, esta reacción instintiva de supervivencia, a dos extremos que también son bastante delicados y que quiero abordar con ustedes el día de hoy. Uno de ellos se acerca a la lucha, a la pelea, y es la que nos lleva a la polarización, a la manifestación violenta de nuestras convicciones, de nuestras ideas, de nuestras inquietudes, de nuestros reclamos, a la imposición, al golpeo, a las personas que no coinciden con nuestra forma de pensar. Y por el otro lado, la respuesta de la huida tiene que ver o nos acerca más a otro fenómeno que en nuestro país cada vez es más frecuente, que se llama autocensura o creyentes de closet, para que me entiendan. Son personas que creen que tienen una convicción, pero no la expresan por miedo a ser discriminados, al maltrato, al bullying, a las humillaciones, etc. De esta manera, si nosotros pudiéramos poner en dos cajitas cómo se reacciona en ambos casos o cómo podríamos describir la conducta de lucha y huida en estos dos escenarios, podríamos ver del lado izquierdo que en la respuesta natural o instintiva de lucha podríamos encontrar conductas como las descalificaciones, los insultos, el bullying, el discurso de odio, las humillaciones, los golpes, la exclusión social. La exclusión social es decir, te quedas tú fuera de mi grupo social, y la segregación social consiste en estos guetos o en comunidades cerradas que quedan aisladas por completo del contexto social en donde se desarrollan. A esto me refiero con la polarización. Es una consecuencia, es una reacción extrema de esta respuesta de lucha o de pelea. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? ¿Cuál es la otra reacción que pueden presentar las personas cuando se sienten atacadas o amenazadas con motivo de sus convicciones? Bueno, las más comunes que hemos podido observar después de una serie de encuestas a profundidad que hicimos a principios del año son las siguientes. Las personas prefieren callar, prefieren disimular para no ser rechazadas, pretender ser políticamente correctas, esconder o renunciar a sus creencias en el ámbito público y dejar sus creencias solamente para el ámbito privado o familiar. Algunos de ellos consideran que su fe o sus convicciones éticas o morales solamente son válidas de la puerta de su cuarto para adentro o de la puerta del templo para adentro. Entonces, básicamente, estas son las dos formas en cómo hemos visto que reaccionan las personas, que obedece a una respuesta de carácter más biológico o instintivo en todos los animales que estamos aquí sobre la faz de la Tierra, me refiero al reino animal, y precisamente consiste en la polarización o la autocensura, en luchar o pelear, en esa conducta más combativa, o en huir, que también se da con mucha frecuencia en nuestro país cuando presentamos este tipo de escenarios de discriminación con motivo de las convicciones de cada uno de nosotros. Aquí quisiera hacer también una pausa para hablar de cuál es el riesgo de regresar a la ley de la selva. Cuando nosotros tenemos respuestas, cuando nuestra respuesta a un ataque o una amenaza es de violencia, es de un ataque, es de una lucha en donde no importa el cómo ni contra quién, es solamente manifestar la ira, la frustración que llevo dentro, nos puede llevar a conductas que pongan en entredicho la paz social, el orden social, las instituciones o los bienes y derechos de las personas que nos rodean. Aquí en esta pantalla pueden ejemplificarse algunos casos, por ejemplo, con incendios, vandalizaciones, pandillas juveniles que se dan
al tema de la droga, de la violencia, de las armas de fuego, que después tienen temas también por ahí de homicidios, secuestros, etcétera, otro tipo de problemáticas asociadas. Vamos a ver también que esta respuesta de lucha, de ira, de coraje, de frustración, cuando se canaliza de una manera desafortunada, también nos puede llevar a problemáticas que son muy recurrentes en nuestro país. Por ejemplo, la violencia en el noviazgo, la violencia intrafamiliar con el cónyuge, con la pareja, con los hijos, que muchas de las veces nada deben, nada temen, pero la pagan. También podremos encontrar enfrentamientos sociales, como los que ustedes también me han platicado, en donde los grupos polarizados se agarran a golpes para ver cuál se impone por la fuerza, cuál se impone a base de golpes, a base de maltrato, a base de violencia, con tal de que prevalezca su punto de vista. Si nosotros hacemos una revisión de la historia de la humanidad, vamos a encontrar algunas teorías. No me quisiera yo desviar mucho del tema, pero vamos a encontrar algunos autores bastante famosos. Por ejemplo, el caso de Hobbes, podríamos encontrar a Locke, podríamos encontrar a Rousseau. Y estos autores hablan de una tesis contractualista. Ellos dicen que las comunidades o que las personas que viven en una ley de la selva, en un estado primitivo, en un estado salvaje, porque no hay un orden, porque no hay una autoridad, porque no hay instituciones, porque no hay leyes, tienen que imponerse por la fuerza. Y ahí la ley se obedece no porque es derecho o porque deba de cumplirse, sino porque la consecuencia es la violencia. Entonces, ellos explican en estas tesis contractualistas que la sociedad o las instituciones surgen precisamente como una renuncia de la libertad que hacen las personas para conseguir a cambio que se respete y se proteja su vida, su libertad, sus propiedades, sus posesiones, a su familia, en pocas palabras, y a sus bienes. Entonces, ese es como se explica el surgimiento de la sociedad, de las autoridades y del derecho en la tradición occidental, como les decía Locke, por ejemplo, Hobbes y Rousseau, y el hecho de que nosotros adoptemos la violencia como solución a nuestros problemas o como la forma de desahogar nuestras frustraciones o de hacer nuestros reclamos, creo yo, no es el camino. ¿Por qué? Porque la violencia genera más violencia. Y la violencia lo único que nos puede hacer es conducir a nuestra persona, a nuestras relaciones familiares, de pareja, de trabajo, de sociedad, a un estado de naturaleza que llaman los autores la ley de la selva, donde solamente se impone el más fuerte, donde solamente prevalece los golpes, la violencia, el maltrato y lo que diga la persona que tiene la fuerza bruta en ese momento. Por eso yo considero y les sugiero de una manera muy respetuosa que cuando ustedes tengan este tipo de situaciones o diferencias, no adopten a la violencia como una solución porque se genera una violencia, una espiral de violencia que empieza posiblemente por una descalificación, la descalificación lleva a la ofensa al insulto, el insulto al empujón, el empujón a los golpes a las amenazas después llevan a situaciones cada vez más graves que inclusive pueden llegar a las amenazas de muerte, a los homicidios, a los secuestros, etc. Entonces, creo yo que subirnos o montarnos en la espiral de violencia en un país en donde tenemos decenas de miles de muertos y en donde aparecen fosas con cadáveres no reconocidos un día sí y otro también, no es la solución a la que nosotros debemos apostar, sobre todo ustedes que son los jóvenes de nuestro país, que son la promesa. Si la solución o la forma como ustedes quieren resolver los problemas es precisamente este camino de la violencia y la ley de la selva, lo único que va a hacer es que regresemos a la época de las cavernas, en donde cada quien va a velar por su propia conservación y su única finalidad va a ser procurar la alimentación y salvar su vida, su integridad y posiblemente la de sus seres queridos en un estado constante de amenaza, de lucha y de falta de paz o de orden público. En su lugar, creo yo que podemos hacer el esfuerzo, hacer los votos por conocer sus derechos, por conocer nuestros derechos y cómo hacerlos valer. Yo sé, entiendo, me queda claro, no me chupo el dedo, no nací el día de ayer
Y me queda claro que en México hay mucha impunidad, hay mucha corrupción, hay mucha ineficacia por parte de varias de nuestras autoridades, pero eso no es pretexto suficiente para que desahoguemos nuestros problemas o canalicemos nuestros problemas a través de la violencia. Creo yo que si existe un Estado de Derecho, vamos a todos a conservar nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes, a nuestros seres queridos, y podemos desahogar nuestras problemáticas y canalizarlas a través de las instituciones y ejerciendo los derechos. ¿Qué sucede cuando en el estado donde yo vivo, la comunidad donde yo vivo, no le hacen caso a mis derechos? Bueno, precisamente aquí lo que yo procuro con esta otra parte de la plática es compartirles que tienen ustedes algunos de estos derechos que pueden proteger sus convicciones, que evita la discriminación, y algunas instancias a las que ustedes pueden acudir para reclamar que se protejan estos derechos en lugar de agarrar piedras y palos para hacer valer sus derechos o sus reclamos sociales, por legítimos que estos puedan llegar a ser. El primero de estos artículos que quiero yo compartirles el día de hoy tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación que ustedes pueden ubicar en el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país. El artículo 1 dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y el 5º párrafo de este artículo señala que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras causas, por la religión o las opiniones, las convicciones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El catálogo que prohíbe la discriminación en nuestro país es mucho más amplio y se refiere también, por ejemplo, al origen étnico, nacional, al género, a las condiciones de salud. Pueden también ver otro tipo de consideraciones, pero bueno, para efectos de esta charla que tiene que ver con la discriminación con motivo de convicciones, de las convicciones, podríamos rescatar o enfatizar estas que se refieren a la religión, a las opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Otro artículo que ustedes pueden también consultar e invocar para protegerse, para defenderse cuando son discriminados con motivo de sus convicciones, tiene que ver con la libertad religiosa que se encuentra consagrada en el artículo 24 de la Constitución Política de nuestro país, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Pero, en cualquiera de estos casos, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, porque es un fenómeno, el fenómeno religioso es preexistente al Estado mismo, es anterior a cualquier congreso y a cualquier ley que ustedes me puedan decir. Les voy a dar un ejemplo. La comunidad judía van por ahí del año 5500 y tantos. México obtuvo su independencia en 1821, la Revolución 1910, la Constitución de la que estamos hablando es apenas de 1917. ¿Qué le va a venir a decir el Congreso sobre si los judíos pueden o no tener una religión que vienen profesando desde hace más de 5000 años en todo el planeta? Y por otra parte, quisiera nada más también compartir con ustedes que esta libertad religiosa de la que les estoy platicando, como les decía hace un rato, implica la posibilidad de adoptar aquel sistema de convicciones o religioso que sea de su agrado de manera libre y voluntaria, no por imposición, no por chantaje, no por amenaza, a cambiarlo en cualquier momento de su vida, a renunciar a él en cualquier momento de su vida o simplemente a no tener una convicción de carácter religiosa o moral, por así considerarlo de sus intereses. Este derecho a la libertad religiosa también ustedes lo pueden encontrar protegido en distintos tratados internacionales que México ha suscrito y de los cuales es parte. El más importante, el más famoso de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En esta declaración pueden ustedes ubicar el artículo 18. El artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ojo, de pensamiento. El pensamiento no necesariamente tiene que ver con la religión. De hecho, son 3 derechos. Es una tríada de derechos que confluyen, que se acercan en un solo artículo. El pensamiento es la facultad que tenemos los seres humanos de razonar, de pensar, de encontrar soluciones a nuestros problemas. La conciencia o la libertad de conciencia tiene que ver con 2 facetas. Una, con la capacidad que tenemos solamente los seres humanos de darnos cuenta de nuestra existencia.
Los perros no saben que existen y no saben que existen los demás y cómo se llaman. La conciencia es propia del ser humano y nos permite ser conscientes de nuestra propia existencia y además ser conscientes de la existencia, necesidades, requerimientos y derechos de las personas que nos rodean. Y por último, también está esta libertad religiosa que se protege en el artículo 18, que esta sí tiene que ver precisamente con los credos religiosos que se encuentran vigentes en todo el planeta Tierra. Y aquí no se refieren en exclusivo a este sí y este no, o este está bien o este está mal, simplemente se habla de una libertad religiosa para que las personas puedan llevar a cabo, ejercer su credo sin invasiones, sin obstrucciones, sin hostigamiento por parte de las autoridades, como sucedió con el pueblo de los judíos durante el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, que los discriminaron con motivo de su origen étnico y religioso, que ocasionó que murieran más de 6 millones de judíos precisamente en los campos de concentración. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, como les decía, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esto es, que pueden ustedes llevarlo a cabo de manera personal y privada, pero también pueden ejercerlo de manera pública y en compañía de su comunidad, de manera colectiva. Ahora bien, cuando estos derechos son violados, son vulnerados por la autoridad o por cualquier otra persona, existen instancias a las que nosotros podemos acudir para que se restablezcan estos derechos que han sido violados, para procurar que también cese esa violación, para eventualmente buscar una indemnización cuando ésta proceda, y estas instancias podríamos encontrarlas en dos ámbitos. Una es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos nosotros podemos acudir cuando la persona que vulnera nuestros derechos es un funcionario o un servidor público federal que trabaja para la federación. Los de la federación no son solamente los que están en la Ciudad de México, pueden haber empleados federales en el estado de Tamaulipas porque trabajan para entidades o delegaciones de la federación en sus estados. Por ejemplo, les podría decir el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, qué sé yo. Hay distintas, la SEP, hay dependencias federales que tienen presencia en los estados y esos empleados son empleados federales. Bueno, si estos empleados o servidores públicos federales vulneran sus derechos, ustedes pueden acudir ante la CNDH para presentar su caso y que les ayuden a restablecer estos derechos violentados. Y por otra parte, también existe la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que es donde ustedes se encuentran, a la cual ustedes pueden acudir, que tiene básicamente las mismas funciones y finalidades que la CNDH, pero la diferencia es que en este caso ustedes acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando el funcionario o servidor público es de Tamaulipas. Es un servidor público del gobierno del Estado de Tamaulipas y no de la Federación. Entonces vamos a encontrar instituciones que nos protegen de las violaciones de los derechos humanos que cometen los servidores públicos federales e instancias a las que podemos acudir cuando estas violaciones a los derechos humanos las cometen los funcionarios o servidores públicos que forman parte del gobierno del estado de Tamaulipas. Por último, otra instancia a la que ustedes pueden acudir en lugar de agarrar piedras y palos cuando se presenta una violación a sus derechos o una discriminación con motivo de sus convicciones, es esta que ustedes pueden apreciar en pantalla. Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mejor conocida como CONAPRED. La CONAPRED tiene su sede en la Ciudad de México, pero tiene algunas oficinas en algunos estados de la República, no en todos. Pero, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, ustedes también podrían revisar que existe una ley para evitar la discriminación en el estado de Tamaulipas, que ustedes también podrían argumentar o usar como un fundamento para acudir ante las instancias para que se les respeten o se les restablezcan los derechos que han sido violados por los servidores públicos, ya sean federales o estatales. Finalmente, concluyo con algunas recomendaciones para abrir otra vez un espacio en las preguntas y respuestas que puedan surgirles con motivo de lo que hemos visto el día de hoy. Las recomendaciones son muy sencillas. No soy yo quien decirles qué hacer con su vida, pero considero que por la experiencia que las canas me conceden, podría compartir con ustedes algunas ideas que les pueden ayudar a evitar tropezar con la misma piedra que su servidor
en algún momento ha tropezado. Primero, tus convicciones importan y pueden hacer la diferencia en la calidad de tus relaciones personales, familiares, de pareja, ya sea de noviazgo, de matrimonio, laborales y sociales. Segundo, conoce tus derechos, porque solamente conociendo tus derechos los puedes defender. Si no conoces tus derechos, si no conoces las instancias o autoridades a las que puedes acudir para hacer exigibles tus derechos, muy posiblemente te pueden convencer de que agarres piedras y palos y vayas a quemar el Palacio de Gobierno o el restaurante o cualquier otra instalación de las personas que no piensan como tú o que sientes que te ofenden o que te discriminan, y esa no es la solución. La violencia solo genera más violencia. Finalmente, la tercera sugerencia que yo podría poner a su consideración es: escucha las diferentes propuestas, porque estamos en un mundo en donde vas a escuchar opiniones bien distintas, experiencias completamente, inclusive hasta contrarias, pero siempre, siempre actúa de manera libre y voluntaria en conciencia. Esto, al final de cuentas, es a donde tú tienes que rendir cuentas y con quien tú tienes que dormir. Y si tú estás obrando de una manera que va en contra de tu conciencia, te puede empezar a generar algunos conflictos de conducta, de socialización, etcétera. Y por eso mi recomendación es que, independientemente de las propuestas que tú escuches del exterior, actúes siempre en conciencia, y que las convicciones no se hicieron para crear guerras, las convicciones no se hicieron para hacer sentir mal a las otras personas, no se hicieron para chantajear a los hijos, no se hicieron para amenazar a las personas que no comparten las convicciones que ustedes puedan tener. Las convicciones sirven como guía o como referencia para que puedan tomar mejores decisiones de vida. Son decisiones que a lo mejor en ocasiones tomamos a la ligera, pero no hay acto sin consecuencia, no hay decisión que nosotros tomemos que no tenga repercusiones. Hay algunas decisiones que son afortunadas y con las cuales nos vamos a sentir cómodos y felices toda la vida. Y habrá otras decisiones, algunos otros actos que realicemos que, cuando nosotros no los pensamos bien, cuando no los hacemos en conciencia, puedan acarrearnos a nosotros y a las personas que nos rodean mucho sufrimiento. Y es precisamente por eso que les comparto que las convicciones también importan. Y son importantes en su vida personal, familiar, escolar, laboral y social. Muchas gracias. Hasta aquí mi charla del día de hoy, y quedo en la mejor disposición para el caso de que haya alguna duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por todo lo que nos compartiste esta tarde. Antes de iniciar con el bloque de preguntas, les voy a pedir por favor a los participantes que nos ayuden llenando y contestando la encuesta de satisfacción que ya les puse en el chat. Ahí la van a poder encontrar. Por favor, apóyenos, porque para nosotros es muy importante tener una evaluación de esta sesión. Y también, pues me gustaría decirles que aquella persona que le gustaría hacer alguna pregunta o que tiene alguna pregunta, pues la puede escribir en el chat si le da vergüenza levantar la mano y hacerlo de viva voz, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar. ¿Qué te parece? Mientras se animan a levantar la mano, voy a comenzar con una de las preguntas que tenemos en el chat, en donde nos preguntan que hasta dónde deja de ser sano aferrarnos a nuestras convicciones. ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo deja de ser sano aferrarnos a nuestras convicciones? Aferrar nuestras convicciones. Ok. Desconozco el contexto o la experiencia a partir de la cual se formula la pregunta, y por eso va a ser un poquito difícil poder responder esta situación, porque es principalmente de carácter personal. A ver, ojo, el tema de las convicciones son una guía, un faro que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Es como un norte, es como una brújula. Yo tomo mi convicción y a partir de esas convicciones puedo construir un plan de vida y yo sé cuáles son mis límites. El problema es cuando las personas vivimos sin límites. Si las personas vivimos sin límites, si nos desconocemos las reglas, si desconocemos la existencia de las autoridades o de una comunidad en donde yo nazco, crezco, me reproduzco y muero, vamos a ocasionar muchos problemas. Y estos problemas van a ser para nosotros y las personas que nos rodean. Por ejemplo, vamos a llevar esto al terreno práctico, para que no se quede solamente en una hipótesis, en una teoría. Pongamos por caso, yo tuve un buen amigo durante la escuela que siempre quiso ser libre. Su máxima aspiración era la libertad.
Él nunca quiso sentirse sujetado, sometido por reglas o convencionalismos sociales o cosas religiosas. Y era una persona muy brillante. Y él siempre quiso vivir la vida pues a magnitud y sacarle todo el provecho. Pero al desconocer estos límites, este amigo pues se casa y se divorcia porque él quiere seguir haciendo lo que él quiere, cuando quiere, como quiere, y para él. Y deja de pensar en las personas que le rodean. Entonces, esta falta de límites, esta falta de convicciones en su existencia, le ha llevado a una serie de problemas en donde ha tenido distintas rupturas de matrimonios, inclusive problemas de adicción, algunos otros trastornos o consecuencias laborales, etc. Entonces, ojo, no veamos a las convicciones por sí mismas como algo malo o como una atadura, algo que nos impide ser nosotros auténticos o libres. No, no, no. Yo no les digo eso, yo solamente les comparto que antes de que existiera la Constitución de 1917, antes de que existiera la Presidencia de la República, antes de que existiera México, ya existía algo que se llama el fenómeno religioso. Y el fenómeno religioso existía en la Tenochtitlan de antes de los españoles, y existía en España antes de que llegaran a América. Y existía antes de que existiera España, y existe miles de años antes de que exista la cultura y el idioma que nosotros estamos hablando el día de hoy. Siempre que ustedes revisen una civilización, van a encontrar que tiene un sistema de convicciones, de principios o de valores, e inclusive de carácter religioso. Eso no lo inventé yo y no es de una sola religión. Lo que les quiero compartir es de que existen estos sistemas de convicciones y es un acto libre y voluntario de las personas el adoptarlos para su bien o no adoptarlos. Hay personas que consideran que pueden vivir sin reglas y que como son fuertes pueden sobreponerse y pueden imponerse a los que les rodean y pueden hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque son más fuertes. Yo les invitaría a que lean a Juan Jacobo Rousseau. Él explica que, ese tipo de estado de naturaleza, ese tipo de ley más fuerte, no es permanente. Eres fuerte, pero solamente por un tiempo. Porque después va a venir alguien más fuerte que tú o tu fortaleza va a declinar. Porque no siempre vas a ser joven y bello y no siempre vas a ser fuerte. Y si nosotros nos aferramos a vivir en la ley de la selva, a vivir la vida loca, algún día vamos a tener que pagar consecuencias. Y estos sistemas de convicciones nos permiten llevar una vida un poco más ordenada, reconocer ciertos límites y que nuestras decisiones nos traigan los menos contratiempos posibles. Espero que esto haya servido para contestar la inquietud de fondo que lamentablemente no conozco por ser un tema personal y preferiría no ventilarlo porque pues estamos en un foro público. Claro que sí, muchísimas gracias, Marcelo. Ahora vamos a darle el turno a Deni Janet Tenorio Hernández. Ya puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta, Deni. Y también está Alondra Michelle Antonio, también ya puedes hacer tu pregunta. Alondra o Deni. Bueno, pues creo que no están, pero vamos a contestar alguna de las otras preguntas que tenemos también aquí en el chat. Nos dice una persona que ¿por qué no hablamos de la discriminación que se da también por parte de la iglesia hacia afuera? Bueno, pues creo que es un tema también importante, es también vigente, también ha sucedido en nuestro país, pero creo que sería motivo de otra charla. Aquí lo que me han pedido a mí es hablar precisamente de mis convicciones importan, o no como, o sea, el tema al que me invitaron a participar es mis convicciones importan. Esto es distinto a decir cómo uso mis convicciones para discriminar a otras personas. Eso sería distinto, sería materia de otra charla quizá, y sí, reconozco que hay personas que utilizan este sistema de creencias o de convicciones para hacer sentir mal a otras personas o para discriminar a otras personas, lo cual yo tampoco comparto. Entonces, solamente quiero decirles, el límite o el contenido de la plática que me pidieron dar el día de hoy tiene que ver con mis convicciones importan.
y cómo existe un sistema jurídico que protege esas convicciones y hay instancias que pueden proteger el ejercicio de estos derechos. Si hay alguien que está haciendo un uso indebido o un mal uso de ese derecho o de esas convicciones, creo que también sería interesante de explorarlo, pero eventualmente es un tema tan amplio y tan profundo que ameritaría, yo creo que por lo menos otra hora para poderlo abordar. Claro que sí, de acuerdo contigo, Marcelo. Y también nos están preguntando sobre qué otros autores, además de los que ya nos mencionaste, nos recomiendas para adentrarnos un poco más sobre el tema de las convicciones. Claro, dame oportunidad y les paso por ahí alguna bibliografía para que puedan compartir con nuestros amigos de la audiencia algunos libros que puedan ser de su interés. Dame oportunidad de echarle un vistazo por aquí y con mucho gusto les remito a la bibliografía. Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, invitarles a seguir participando, que pueden levantar su mano, les podemos dar la palabra con mucho gusto a aquellos que estén de acuerdo y también a los que no estén de acuerdo con algo de lo que nos compartió Marcelo. Su opinión es completamente válida, así que no tengan miedo. Aquí este espacio es para ustedes, para que puedan despejar todas sus dudas. Y pues bueno, vamos a darle respuesta a otra de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Nos dice un participante, ¿cree que si México tuviera una sola religión, habrían menos problemas de discriminación? Ok. Bueno, ese supuesto ya se dio, en realidad. Cuando vino la conquista de los españoles al territorio de Mesoamérica, bueno, todo lo que fue la conquista de Tenochtitlan y todos estos pueblos que se encontraban, los olmecas, los mayas, etcétera, se impuso de manera obligatoria o de manera oficial una sola religión, y esa era la católica, la que traían de los reyes de España, los reyes de Castilla y Aragón, para ser más precisos. Todavía no existía España como estado. Y en ese momento se impuso una sola religión, se pretendió una hegemonía, una unidad o uniformidad en el credo de todas las personas que habitaban en el territorio. Lamentablemente, lo que la historia nos muestra es que el hecho de que haya una unidad de credo no significa que las personas que practican o dicen practicar esa religión la lleven de una manera correcta, en buenos términos, y también se presentaron abusos principalmente con comunidades y pueblos indígenas originarios del territorio que nosotros ahorita llamamos México. Entonces, ese es un punto. Otra parte que nosotros podremos encontrar en la historia de la humanidad fueron las guerras de religión que se dieron principalmente en Europa entre los grupos protestantes y los católicos. El hecho de que se manipule la religión para obtener un beneficio político, una riqueza o para conseguir territorios, como se hizo en Europa durante muchos años, es una práctica pues, que no se puede justificar. Es algo indebido, es algo incorrecto, y por otra parte, el hecho de que exista una sola religión no garantiza que las personas que forman parte de esa religión la vivan en congruencia o que traten de manera correcta a todas las personas que les rodean. Precisamente por esa razón, nosotros podemos utilizar otro parámetro adicional a las convicciones, que son los derechos humanos. Entonces, las convicciones, podríamos estar hablando de que son normas morales, son normas que uno acepta de manera libre o voluntaria seguir o no seguir, pero que no se pueden imponer. En cambio, en el derecho sí encontramos un elemento coactivo, es decir, un elemento por virtud del cual hay una autoridad que puede exigir que se cumpla cierta conducta o que no se haga cierta conducta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que bajo el pretexto de una religión se bombardean o se tiran 2 torres gemelas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pues ciertamente yo dudo mucho que en el Corán diga que eso es lo que tienen que hacer las personas que practican esa religión. Yo creo más bien que hay una manipulación de esa religión que puede dar pie a un acto indebido, discriminatorio o homicidios o atentados terroristas o cualquier otro. Entonces, podríamos también tener presente que existe otro parámetro de regularidad de las conductas que es el derecho, los derechos humanos. Y en los derechos humanos también podemos encontrar que hay ciertos límites a la conducta. Si no es por convicción o por un credo religioso, es por procurar una sana convivencia de todas las personas que formamos parte de este mismo Estado.
Entonces, en aras de garantizar esa sana convivencia, se establecen reglas y autoridades y también instancias que nos permiten restablecer estos derechos cuando han sido violados. Y esta violación puede ser por un ateo, puede ser por un agnóstico, o puede ser también por una persona que sea creyente, pero que no lleve a la práctica lo que dice que cree. Entonces, el hecho de incumplir con este tipo de situaciones no es privativo de las personas religiosas y tampoco es privativo de los ateos ni de los agnósticos. No pongamos etiquetas, es una característica humana. Entonces, ahí yo creo que también podremos echar mano precisamente de este parámetro de los derechos humanos cuando tengamos en presencia una persona que podría ostentarse como creyente, pero está haciendo algo indebido. Muchísimas gracias, Marcelo, por darle respuesta a estas preguntas, por todo lo que nos compartiste. Y pues bueno, a nombre del equipo de Educhere, de las autoridades del estado de Tamaulipas, queremos otorgarte el presente reconocimiento y agradecimiento a ti, Marcelo Bartolini, por haber participado como ponente en esta primera jornada de formación juvenil impartiendo el tema Mis convicciones importan. Y a nombre de mi compañera Nayeli Cruz, que aquí está también, que ya encendió su cámara, te agradecemos mucho. Le agradecemos también a los participantes que se conectaron esta tarde, que también les pedimos que nos contesten la encuesta de satisfacción y también pues me gustaría invitarles a participar en la siguiente, no cambia, en la siguiente sesión que vamos a tener la siguiente semana. Aquí está, ya la encontré. Es el viernes 3 de diciembre, la última sesión de esta jornada de formación juvenil que se va a titular Toma el control, sé el protagonista de tu vida. Es un taller muy interactivo en donde van a poder participar y se van a poder llevar un gran aprendizaje. Los invitamos la próxima semana en el mismo horario a las 12 del mediodía. Y pues bueno, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias a Nayeli Cruz que también nos acompaña, gracias a los maestros, gracias a ustedes jóvenes que están con nosotros en esta tarde. Al contrario, muchas gracias al COBAT, a Educhere, a Aprendiendo a Querer y a ustedes, Nayeli, Selene y obviamente a todos los profesores y amigos que nos están escuchando de todo el sistema educativo ahí en Tamaulipas. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su tiempo. Espero que en algo les pueda servir esta plática. Y pues que tengan todos ustedes buena tarde. Muchas gracias, Marcelo. Que tengan buenas tardes, que tengan buen provecho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bonito fin de semana. Descansen. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Nos vemos, Elene. Hasta luego, Naye.